Estando en nuestro Software Automation Studio, encontraremos varias secciones. La primera de ellas encontraremos el diagrama de potencias. Seguidamente tendremos un control eléctrico asociado al problema. Por tercero encontraremos los circuitos neumáticos y por último un control PID asociado a un circuito hidráulico. Para dar inicio a nuestro ejercicio, empezaremos por el diagrama de potencia. Dicho diagrama de potencia constará de un motor eléctrico, una protección térmica y un contactor. El motor eléctrico corresponde o está asociado a la banda transportadora. Este dará inicio con el pulsador Start o también llamado S3, encontrado así en Automation Studio. Cabe aclarar que el pulsador S3 o la señal de Start será la que dé inicio a nuestro ejercicio. Sin embargo, el motor estará asociado a un diagrama Grasep, el cual tendrá la capacidad de activar o desactivar el motor. Esto depende de la etapa en que se encuentre. Para la activación o desactivación de nuestro motor encontraremos un contactor llamado KM1. Dicho contactor estará asociado a las tarjetas API. Las tarjetas API hacen referencia a un PLC o un dispositivo programable en las cuales encontramos entradas y salidas. Encontraremos a KM1 asociado a la salida 0. La activación o desactivación de cualquier salida estará asociado a un diagrama Grasep. Hay que tener en cuenta que las entradas hacen parte de este diagrama Grasep. No solo encontraremos la señal de KM1, también encontraremos contactores como etapa 1, etapa 2 o motor PID, que estarán asociados a nuestras siguientes etapas. En nuestro control eléctrico también encontraremos la simulación de 3 sensores. Al activar el pulsador, daremos la señal del sensor y la recibirá la tarjeta API, donde estará asociado a nuestro diagrama Grasep. Estas señales se tienen en cuenta para dar inicio a nuestras etapas. La primera etapa constará de una válvula direccional y un cilindro de doble efecto, que darán activación siempre y cuando el sensor 1 esté activado. Para la etapa 2 tendremos que tener activos el sensor 1 y el sensor 2. La etapa 2 constará también de una válvula direccional y un cilindro de doble efecto. Además de ello, etapa 1 y etapa 2 tendremos unos sensores que tendrán la posición de inicio o la posición de retorno según el estado en que se encuentre la etapa. Para la etapa 3 tendrán que estar activos los 3 sensores. Recordemos que la etapa 1 y la etapa 2 son circuitos neumáticos, mientras que en la etapa 3 tenemos un circuito hidráulico. Dicho circuito está compuesto por un cilindro de doble efecto, una válvula direccional con 2 bobinas, 2 depósitos, un motor eléctrico y una bomba de cilindrada variable. Además de ello tendrá un control PID que será nuestro objeto de estudio. Este sistema será controlado a través de la bobina 1, donde la salida del controlador PID estará asociada a esta bobina. El posicionamiento del cilindro se dará a través del joystick, que servirá a su vez como el set point para dárselo al controlador PID. Además de ello, el motor estará activado o desactivado según la etapa en que se encuentre. Es decir, que si etapa 1 o etapa 2 están activas, el motor no tiene por qué estar activado. Para la obtención del controlador PID, tendremos en cuenta las características de nuestra válvula direccional, así que daremos doble clic sobre ella y iremos a especificaciones técnicas. Allí encontraremos una gráfica que nos dará el posicionamiento versus la señal eléctrica que se entrega. De esta manera podremos sintonizar nuestro controlador en MATLAB. Esta gráfica nos dará el posicionamiento versus la señal de entrada. Como vemos, posee unos rangos entre 10 y menos 10 y la señal de entrada entre menos 100 y 100. Para entender un poco la gráfica miraremos el diagrama de la válvula direccional. Como
Como podemos observar, poseemos 3 etapas. La primera de ellas nos dará un posicionamiento del cilindro hacia el lado derecho. La tercera es una zona neutra, es decir que independientemente de donde se encuentre el cilindro y si entra a la zona neutra, allí debe quedarse. Y la tercera es la zona de retorno. Es así que con estas 3 etapas podremos jugar para darle un posicionamiento deseado, y es allí donde entra nuestro controlador PID. Para nuestro controlador PID haremos uno desde cero para entenderlo. Entonces lo primero es ir a la biblioteca hidráulica proporcional, regulador, y arrastramos al lienzo. Colocamos nombre, en este caso será control. Abrimos, miramos nuestro menú principal. En datos es importante cambiar la salida máximo absoluto o el mínimo absoluto, que es la salida del controlador PID. En este caso colocaremos 10 y menos 10, que son los rangos que encontrábamos en la válvula direccional. Ahora miraremos las variables de salida. Acá es importante recordar la filosofía de un controlador PID, que básicamente es comparar la entrada con la salida y de ese modo estar verificando el error. Por tanto, nuestra entrada, ¿quién es? Nuestra entrada es el set point, que está asociado al joystick. Joystick lo buscamos con la letra J. Recordemos que el joystick se puede mover en dirección X o Y. En este caso pues elegiremos la X. Y tiene que hacer una comparación. ¿Una comparación con quién? Con el posicionamiento de nuestra válvula direccional. Y de esta manera estamos logrando la filosofía de nuestro controlador PID. Entonces estamos haciendo la comparación de la entrada con la salida. Damos acá y cerramos. La asignación de variable ya la vamos a realizar. Ya creado el control PID, debemos asociarlo a la válvula direccional. Damos doble clic sobre la válvula direccional y encontraremos asignación de variables. Bien, la asignación de variables la podemos realizar sobre cualquiera de estas variables. Sin embargo, hay que buscar un modelo proporcional y que corresponda a la que queremos añadir el control. En este caso vamos a añadírsela a esta bobina, que también podemos darle doble clic y nos reduce el número de variables. Ya habíamos hablado de un modelo proporcional. En este caso acá buscamos control, porque acá salen todas las variables. Buscamos control, damos en control y le damos acá asociar. ¿A quién? Al modelo proporcional. Entonces queda asociada a nuestra variable de control, a nuestra bobina de la parte izquierda, en modelo proporcional. Y que los otros pues no corresponden al tipo de ejercicio que queremos trabajar. Y de esta manera está asociada el control PID con nuestra bobina. En nuestro software MATLAB realizaremos lo que es el control PID de nuestro ejercicio. Inicialmente pues crearemos unas variables en las que estarán nuestras plantas. ¿De qué manera creamos una pendiente? Nos vamos al workspace y damos clic izquierdo y le damos en nuevo. Bien, entonces teniendo nuevo podremos renombrar lo que es la variable creada y allí damos doble clic y se nos abrirá una ventana donde podremos importar los datos. Recordemos que MATLAB funciona a través de matrices. Después de esto pues lo que hay que hacer es cargar los datos de las 3 pendientes. Por tanto pues lo que veremos a continuación serán los datos que pertenecen a la primera
La segunda pendiente pues tendrá un valor de estabilización de 4 segundos aproximadamente, tal como lo explica el ejercicio. Y la tercera pendiente tendrá un valor de 10 segundos aproximadamente. Bueno, para hallar nuestras funciones de transferencia usaremos una función llamada ident, la cual pues a través de la carga de los datos de los que tenemos allá de la pendiente y el tiempo pues podremos realizar la estimación. Lo que hacemos es ir a este punto, estamos en time domain data, donde podremos importar los datos pues de nuestras plantas. En la entrada pues colocaremos el tiempo y en la salida pues colocaremos la pendiente. Después de esto pues daremos en start time, que queremos que empiece en 0 y tenga unos intervalos de 1 segundo. Bien, importamos, damos ok, miramos, se llama pendiente 1, damos en importar y veremos que en la ventana pues salió una gráfica. Si queremos ver la gráfica tendremos que ir a time plot, que queda en la misma ventana, y ahí nos graficará pues la planta que estamos buscando. Si nos damos cuenta pues tiene una estabilización cercana a los 2 segundos, tal como lo plantea la primera planta. Bien, eso lo podemos ver y verificar a través de las gráficas que nos brindan. Ya con esta función y los datos cargados, lo que haremos es hallar la función de transferencia. Entonces iremos a donde dice estimación y damos clic y transfer function model. Entonces de esta manera pues realizamos la obtención de la función de transferencia. ¿De qué manera la hacemos? Entonces podremos hacer un barrido de polos y ceros que nos permite, en este caso nosotros usaremos el barrido de polos de 1 a 8 polos. Iniciaremos con un polo y verificaremos pues qué es lo que nos está entregando y qué tan aproximada es la función. Entonces pues de acuerdo a lo que nos dé la función de transferencia y otras ventanas o otros comandos que podremos utilizar, podremos hallar el control PID. Entonces esperaremos a que nos entregue la función de transferencia. Él la entrega sobre estos recuadros que tiene System Identification Tool. Cuando esté listo, cuando lo haya usado, se verá una gráfica como la que tendremos. Damos ahí para activarla o desactivarla. En este caso ya se encuentra activada, y si la queremos ver pues iremos a Model Output, donde Model Output pues nos graficará esa función de transferencia que hallamos. Aquí podremos ver qué tan aproximado es o cuánto es el error. Si nos damos cuenta, de Transfer Function 1 es del 56.23% en cuanto a aproximación a la pendiente o planta real, lo que no es una aproximación buena, ¿no? Entonces en este caso lo que haremos será hallar las 8 funciones de transferencia que nos darán pues ese barrido de los 8 polos para verificar cuál es la que tiene menor error. Bien, entonces pues procederemos a realizarlo. Teniendo ya el barrido de los polos de 1 a 8 pues podremos verificar la estimación o el error que pues él nos está brindando. Si nos damos cuenta, tenemos muy buenas aproximaciones del 99.9%, casi un error del 0.1. Ahora pues estas funciones de transferencia serán utilizadas y verificaremos si el control PID pues nos sirve. Recordemos que Automation Studio solo permite valores del PID entre 0 y 10, entonces posiblemente puede que nos sirva o tendremos que venir a verificar con otra función de transferencia hasta el punto que nos dé un controlador PID que permita ingresar los datos a Automation Studio. Bien, ¿de qué manera pasamos la función de transferencia a nuestro workspace? Entonces es sencillo. Lo que debemos hacer es elegir la gráfica o la función de transferencia que deseamos y tenemos que arrastrarla a la ventana que dice To Workspace.
Entonces eso es lo que realizaremos enseguida. Bueno, y recordar que las aproximaciones pues dependen también de netamente del programa, y los valores que nos entregue el PID pues dependerán netamente de cuántos polos entreguemos y la estabilización que nos permita esta, ¿no? Entonces pues llevaremos la primera planta al board space, ¿sí? Digamos que trabajaremos con la función de transferencia 8, entonces la llevamos al board space. Como en el board space ya apareció, lo que hacemos es, para verla tendremos que escribir pues el nombre que tiene ahí en nuestro board space en el command Windows. Escribimos tf8, entregará los valores de la función de transferencia. Entonces esos son los valores de la función de transferencia. ¿Qué ocurre? Pues que tendremos que ahora hacer un cambio de dominio en esta función de transferencia. Vemos que esto está en el dominio del tiempo, y lo que tenemos que realizar es tenemos que verlo en tiempo discreto pues para que se genere una compatibilidad con nuestro control video, o a nuestro ejercicio de donde daremos un cambio en nuestra función de transferencia. Entonces utilizaremos el comando C2D, donde nos cambiará de tiempo continuo a tiempo discreto. Lo que vamos a hacer es escribir C2D y entre paréntesis a la función de transferencia que vamos a realizar ese cambio. Queremos intervalos de 1 segundo y utilizaremos el método de TUST. Dando enter pues nos entregará la función de transferencia en tiempo discreto, es decir, en el dominio de las setas. Damos enter y ok, corregimos, es un error de digitación, corregimos y volvemos a dar enter, y en este caso pues nos mostrará la función de transferencia en el tiempo discreto. Si nos damos cuenta, está en función de las zetas, que nos representa el dominio en el tiempo discreto. El siguiente paso pues será abrir nuestra ventana de PID Tools, donde verificaremos los valores de nuestras constantes KP, KI y KD. Bien, entonces escribimos PID Tools y TFD, que está la función en tiempo discreto. Damos enter y esperamos que cargue. Recordemos que estas funciones de transferencia pues serán brindadas por la ventana o por el controlador de PID Tools. Entonces pues esperamos a que cargue y ahí nos entregará de qué manera pues está como graficado el control. Entonces pues el resultado que esperamos no es un resultado como este, tal como lo vemos. Este es un controlador que entrega MATLAB, que puede ser que sirva, puede ser que no, entonces hay que revisarlo, hay que mirar de qué manera se puede arreglar. Inicialmente él nos entrega un controlador PI, ¿no? Entonces pues lo que debemos proponer es darle que queremos un controlador PID para verificar qué es lo que cambia. Pero pues al realizar este cambio en un controlador PID vemos que la estabilización en el sistema no es oportuna. Por tal motivo es por lo cual él nos entrega un controlador PI que tiene una estabilización. No es el mejor controlador y no es lo que esperamos, pero digamos que él hace ciertas iteraciones y entrega un controlador pues que se cree oportuno para el sistema. Entonces si quisiéramos cambiar qué tan agresivo o qué tan rápido es el sistema, tenemos dos barras en las que podremos pues jugar con ellas hasta encontrar un controlador que nos sirva para resolver nuestro sistema. Si queremos ver los parámetros, entonces iremos a este icono, damos clic y pues nos saldrán los parámetros que deseamos. Aquí podremos verificar las constantes de proporcionalidad, de integración, los tiempos de respuesta, los overshoot, entre otros. Entonces aquí es donde podremos ver esos parámetros que deseamos para nuestro controlador PID. Verificamos los tiempos de respuesta, entonces tenemos un tiempo de respuesta que pues no es tan largo, digamos que en un segundo básicamente se está estabilizando, pero tenemos un overshoot y si nos damos cuenta estamos por debajo del 100%,
controlador que sea muy razonable con la planta o el sistema que tenemos. Nuestras constantes KP y KI están por debajo de 0.6, estamos en 0.05, 0.1 constantes, que las cuales al ingresar en la Automation Studio puedan presentar problemas. Entonces pues la idea de esto es variar hasta tal punto que el controlador que nos dé pues sea el indicado para trabajarlo en Automation Studio. Es por eso que la variación de polos se hace de 1 a 8 para que lo que ingresamos pues en el sistema o en Automation Studio pues nos sirva. Si queremos cambiar estas constantes de KP y KI, lo que hacemos es variar las barras, como había mencionado anteriormente, y como se dan cuenta el controlador o las variables del controlador que nos entregan han cambiado. Entonces esto permite jugar con los tiempos de respuesta y qué tan agresivo o qué tan robusto puede ser el controlador. Bien, entonces pues también vemos la forma de onda como cambia en el controlador y vemos que es un poco más agresivo, un poco más robusto. El mover estas barras, digamos que de esta manera puede que desestabilicen el sistema y el controlador pierda pues las constantes o los tiempos de estabilización sean muy largos. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de trabajar con estas barras. Bien, entonces nos damos cuenta de que no es un controlador que quisiéramos usar en nuestro sistema, ¿no? Bueno, entonces viendo de qué manera se comporta con nuestro controlador de 8 polos, lo que haremos será llevar un controlador que tenga inicialmente 2 polos. Bien, entonces ya previamente lo llevamos al workspace. Si queremos verlo, escribimos TF2 y veremos nuestro controlador, o bueno, nuestra función de transferencia con 2 polos. Y a través de estas funciones de transferencia ya sabemos que realizamos el cambio a tiempo discreto. Usamos la herramienta de PayTools y allí hallaremos nuevamente el controlador. Hacemos el cambio a TF2, utilizamos nuevamente el comando y abriremos PayTools para verificar lo que está ocurriendo. Entonces vemos PayTools con TFD y verificaremos entonces nos abre nuestra herramienta de PayTools. Aquí pues esperamos a que cargue y como nos damos cuenta pues entregará una gráfica que es muy distinta al controlador anterior. ¿Qué ocurre? Pues que hay que verificar si nos sirve, si tiene un tiempo de estabilización que pues, sea considerable. Inicialmente pues vemos que nos está entregando un controlador PI. Sí, si quisiéramos cambiarlo a un controlador PID o PE o I, pues lo que hacemos es venir acá a cambiarlo. En este caso elegimos un controlador proporcional, esperando a ver qué nos entrega. Como vemos la estabilización, el tiempo de estabilización es más corto, pero no se estabiliza al 100%. Tenemos un overshoot pues que no supera el 20%, lo cual pues también es bueno, pero pues digamos que el tiempo de estabilización, a pesar de que mejora, la gráfica no se estabiliza en el 100%, lo que no es conveniente para el ejercicio. De tal manera que dejamos un controlador PI, lo que hacemos es jugar con estas variables hasta encontrar digamos que secuencias o gráficas que nos den un mejor resultado, ¿sí? Algo que esperemos y que sea concorde a lo que deseamos. En este caso pues sigue teniendo un overshoot cercano al 20%, el tiempo de estabilización está entre
KP y KI. Como vemos, cada vez que cambio, entonces los valores de KP y KI pues aumentan o disminuyen. En este caso, si coloco 1, pues ya nos damos cuenta que KP toma un valor más grande. Sin embargo, pues la estabilización o la gráfica del controlador no es que sea favorable. Es por eso que hay que seguir, digamos, variando estas constantes y pues esperando los resultados que deseamos. Si acá en 4 pues nos da, pero los valores de KP y KI son muy bajos. Lo ideal sería llevarlos a un valor muy cercano a 1 por mínimo, ¿no? Para que los datos que ingresemos en Automation Studio pues sean como mejores y de tal manera que al ingresarlos pues no presente problema, ya que el rango que Automation Studio pues los permite ingresar está entre 0 y 10, pero digamos que la aproximación que él realiza siempre es al valor más grande o más pequeño. Entonces digamos que valores muy pequeños al ingresarlos en Automation Studio pues no son tan trabajables, nos cambian por completo. Puede aproximarlos a 0 o puede aproximarlos a 1, dependiendo qué tan cercanos estén, ¿no? Entonces no son valores que deseemos. En este caso pues trabajaremos con constantes de 2 y 0.6 para nuestro ejercicio. Bien, esperamos que cambie la gráfica para mirar nuestro controlador nuevo y veremos qué ocurre. Entonces pues lo siguiente es trabajar con la herramienta Simulink. En Simulink pues colocaremos un diagrama de bloques donde simularemos el sistema, tanto la planta como el controlador PID, ¿no? Los valores de KP y KI que nos entregó la herramienta de PID Tool pues son 1.082 y KP de 1.0820. Entonces bajo estos valores pues trabajaremos el ejercicio. Lo siguiente es abrir Simulink y en Simulink pues haremos ese diagrama de bloques e ingresaremos estas constantes para nuestro controlador. Damos doble clic ahí en Simulink, esperamos a que abra y pues empezaremos a ver el estudio. Cuando abre pues lo que debemos hacer es buscar los bloques que vamos a utilizar, ¿no? Entonces pues iniciaremos con la búsqueda de un escalón unitario, un bloque PID, un bloque de función de transferencia, entre otros. Tenemos nuestro sistema con nuestro diagrama de bloques. La parte de arriba pues tendrá nada más un bloque de escalón unitario y la función de transferencia. En la parte de abajo encontramos nuestras funciones de transferencia, nuestro PID y lo que será varias funciones de escalón unitario, varios bloques de escalón unitario que representarán el setpoint, que representan las perturbaciones y que representan el setpoint. Al final encontraremos un scope. El scope pues nos servirá para ver las funciones, cómo se está comportando ante la entrada de escalones unitarios, ¿no? Entonces pues los puntos de suma lo que hacen es llevarme la señal de la función de transferencia, o bien sea el PID o bien sea los escalones unitarios, y sumar estas señales. Entonces pues digamos que si queremos cambiar el valor en
perturbaciones. Entonces, si queremos simular esto, entonces en la parte de arriba podremos cambiar el tiempo. Como ven, está actualmente en 200. Si queremos más de 200, pues lo que hacemos es ir hasta este punto y cambiar el tiempo. Bien, entonces pues lo que haremos será simular y pues ver los resultados a través del scope. Entonces, si damos play, entonces ahí veremos qué es lo que ocurre y qué es lo que nos entrega el sistema ante una entrada de escalón monetario de 10 unidades. Bueno, entonces inicialmente tenemos que una función amarilla y una morada, donde la función amarilla corresponde al bloque de arriba o lo que llamamos la planta sin controlar video. Entonces la segunda gráfica, que es morada, corresponde al controlador video. Entonces, si nos damos cuenta, nuestro controlador video está generando algunos picos que no son deseados para nuestro sistema, ¿no? De tal manera que pues cumple el objetivo, que es estabilizar la función. Simplemente ese ruido, esas inyecciones que está generando, pero no es un controlador que deseemos tener, o sea, realmente. Entonces, por eso es que hay que verificar el tipo de controlador que se está buscando. Y a pesar de que lo está estabilizando a un valor de 10 que habíamos ingresado, no es un controlador que deseemos, ya que los picos que se generan pueden ser pérdidas en el sistema o balance, o pueden ser simplemente alteraciones que se pueden ver reflejadas en nuestra planta o en el sistema que estemos trabajando. Entonces, si también quisiéramos probar ante un cambio de set point, suponemos que el controlador debería hacerlo. Sin embargo, al hacerlo, recordemos que pues, está generando unos picos. Colocamos -4 y entonces estaríamos esperando un resultado de 6 unidades. Bien, ¿a cuántos segundos lo queremos? Este cambio de set point a los 100 segundos. Damos play y pues verificaremos qué ocurre. Entonces esperamos que abra y si nos damos cuenta, efectivamente pues nos está haciendo un cambio de set point a los 100 segundos y nos da la estabilización a las 6 unidades. Que hemos colocado unos 4 y inicialmente teníamos 10 unidades, 10, que nos da por valor final pues las 6 unidades. Entonces pues a pesar de que está cumpliendo bien, verificaremos qué ocurre en el sistema cuando no tenemos un controlador. Recordemos que la gráfica amarilla es la que nos da esa estabilización. Entonces, ante un cambio de set point, ¿sí? Sin tener un controlador, entonces pues digamos que la planta cumple. Pero ¿qué ocurre ante una perturbación? Entonces ahí es cuando el peine tiene que actuar y decidir si debe actuar o no, o regular el sistema. En este caso pues ingresaremos una perturbación, colocaremos un tiempo de 100 segundos y la perturbación será, en este caso la colocaremos una perturbación negativa. Entonces esto me llevará al sistema a 0, pero el controlador deberá ser capaz pues, de regular esto, a pesar de que esté ingresando ese ruido o esos picos que se generan. Damos en scope, y verificamos qué es lo que ocurre. Entonces, como se había visto, entonces ingresamos una perturbación negativa de -10. Nuestro valor actual del set point era de 10 y vemos que en la gráfica amarilla la encontramos en 0, mientras que nuestra gráfica morada, que es donde tenemos el set point, lo regula
tiempo discreto y volvemos a utilizar los PayTools. Entonces colocaremos PayTools y abriremos hasta encontrar pues nuestro controlador. Como nos damos cuenta, los valores de KP y KI son pues relativamente bajos. Sin embargo, KI es un valor que se puede ingresar a nuestro Software Automation Studio. Podríamos variar y encontrar otro tipo de respuestas frente a este controlador, pero pues la idea es, como decimos, probar y verificar qué es lo que ocurre. Entonces nuevamente verificamos qué ocurre. Pedimos PayTools de nuestra función TFE y veremos pues la respuesta ante el controlador que nos entregue en nuestra herramienta de Simulink. Entonces, como vemos, nos entrega inicialmente un controlador PI. La gráfica que encontramos acá es mucho mejor que las que habíamos visto anteriormente. Si nos damos cuenta, pues tiene un tiempo de estabilización mayor, sí, pero digamos que los picos o los overshoots que se generan son muy pequeños. Pues la idea es jugar hasta que nuestras constantes del controlador pues subamos. Si nos damos cuenta, estamos manejando 1.78 en KP y KI está en 2. Entonces pues ahí la idea es jugar con esto hasta que encontremos un controlador que decidamos usar. Entonces, como vemos, el tiempo de estabilización casi en 2 segundos es una buena aproximación. Un buen controlador, tiene un poco de overshoot y su respuesta es un poco agresiva. Sin embargo, pues lo que deseamos es que las constantes no sigan aumentando de tal manera que el Software Automation lo permita. Si vemos actualmente, pues tenemos constantes entre 1 y el valor de 1 y entre 2 constantes que actualmente pues podríamos ingresar y verificar el control que está generando, ¿no? Entonces variamos hasta encontrar un controlador que creamos que es el adecuado para realizar nuestro control a la planta. Bien, sería verificarlo nuevamente en PayTools, perdón, en Simulink. Bien, entonces de tal manera que escribimos nuestros valores de KP, KI, KD, respecto a lo que encontramos en los controladores, ¿no? Entonces, después de escribir nuestras constantes, lo que debemos es abrir Simulink y empezar a hacer el mismo proceso que se realizó anteriormente. Vamos a Simulink, lo que hacemos es cambiar nuestro controlador. La planta ya está, digamos que predefinida anteriormente, y cambiamos nuestras constantes del controlador. Entonces en este caso serán 1.56, 77 y 1.112. Vamos a ver qué ocurre. Entonces ok, entonces lo que debemos hacer es generar pues esos cambios con nuestros bloques de escalón unitario. Ingresaremos pues nuestro set point de 10 nuevamente. Recordemos que ese es el set point predefinido. Damos play y miraremos qué ocurre en el sistema. Pues acá veremos lo que ocurre ante
verificaremos nuestro scope. De tal manera que, entonces recordemos que el valor ingresado fue de -4, por tanto el set point cambiará a 6 unidades. Si nos damos cuenta, pues la respuesta ante los valores ingresados es buena. Es un valor que es permisible a nuestro ejercicio, y además de eso, pues las constantes del controlador KP y KI son admisibles también para ingresar como parámetro Automation Studio. Miraremos qué ocurre ante una perturbación. ¿Sí? Entonces a los 100 segundos tendremos una perturbación de -10. Por tanto la planta de arriba se irá a 0, y nuestra planta de abajo, que tiene control PI, pues deberá estabilizarse. Efectivamente, pues la estabilización del sistema no la está realizando. Si nos damos cuenta, esa estabilización da un tiempo menor a 10 segundos. Bien, entonces el control PI de que estamos trabajando nos sirve. La gráfica amarilla, que es nuestro sistema sin el controlador PI, pues vemos que se baja hasta 0. Entonces, pues, es un muy buen controlador y sé que esperamos aplicar. Sin embargo, pues verificaremos qué pasa ante una perturbación positiva. Damos play, miramos en el scope y encontramos que nuevamente nos está regulando el controlador. Si nos damos cuenta, la gráfica amarilla pues está en el valor de 16, debido a que ingresamos 10 unidades más. Entonces pues ahí nos damos cuenta de qué tan certero es nuestro controlador. Podríamos ver otra cantidad o cierta cantidad de controladores diferentes, pero pues ahí nos estamos dando cuenta de que el que tenemos actualmente está sirviendo. Nuevamente verificamos con un valor de perturbación de 10 unidades positivas sin un cambio de set point. Entonces pues ahí vemos como nuestro sistema, que es la gráfica de color morado, pues regula, y es un controlador que también actúa de manera rápida. Entonces pues nada, ahí vemos cómo el controlador aporta a un sistema y regula esas perturbaciones, ¿no? Así que teniendo nuestro controlador sintonizado por MATLAB y asociada la variable de control PID a nuestra válvula direccional, podremos darle un posicionamiento a través del joystick, o también llamado set point. Recordemos que este funcionará siempre y cuando las otras etapas no se encuentren activas. ¿De qué manera logramos esto? Este motor está asociado a un diagrama GraphSep, el cual, si se encuentran las otras etapas activas, no me dejará prender el motor y no dejará fluir el líquido para que el posicionamiento del cilindro cambie. Por tanto, nos dirigiremos a ver nuestro control GraphSep para después nuestro ejercicio. Antes de pasar a nuestro diagrama GraphSep, es importante conocer las variables de entradas y salidas de nuestra tarjeta API. En entrada encontramos el botón de paro de emergencia, Start y los 3 sensores. En salida encontramos a KM1, el motor de la banda transportadora, etapa 1, correspondiente a la bobina llamada etapa 1, etapa 2, correspondiente a la bobina etapa 2, y motor PID. Este motor PID nos dará un control sobre este motor y nos dejará actuar o no dependiendo cómo se encuentre configurado el GraphSep y las etapas. Al dirigirnos al GraphSep principal, miraremos cómo está compuesto. Entonces encontraremos una etapa inicial, una transición, una convergencia, después una divergencia, las transiciones que me mirarán las condiciones para que se activen las macroetapas,
Bien, cada macroetapa traerá la etapa que necesitamos evaluar, que traeremos etapa 1, etapa 2 y etapa 3. Inicialmente encontraremos una asignación de variable. Esta asignación de variable corresponde a la banda transportadora, es decir que apenas inicia la banda transportadora tiene que estar apagada. ¿Listo? Miraremos la condición. Esta condición pertenece al botón S3 o botón de Start. Cuando es pulsado dará paso a la etapa 2. En la etapa 2, ¿qué ocurre? Que la banda transportadora se activa siempre y cuando el pulsador de paro de emergencia no se encuentre activo. Además de que apagaremos el motor de la etapa 3. En este punto se verificarán las condiciones para entrar a las etapas. Miraremos a detalle la etapa 1. La condición para entrar a la etapa 1 será 1. Que el motor de la banda transportadora se encuentre activo. 2. Que el sensor 1 se encuentre activo. Sensor 2 y 3 se encuentren apagados. Y que el sensor de la etapa 2 y la etapa 3 se encuentren activos. Estos son los sensores de los cilindros, es decir que si estos sensores están activados, los cilindros se encuentran en su posición inicial. Así se rectificará y se dará por entendido de que las otras etapas no están en funcionamiento. Miraremos entonces la condición que dará inicio a la etapa 2. La primera de ellas es que el sensor 1 esté activado y que el sensor 2 se encuentre activo, además de que el sensor 3 no se encuentra activo y que se encuentra activo KM1, que corresponde al motor de la banda transportadora. Además de que en este caso sensor E1 y sensor E3 deben estar activos, es decir que la etapa 1 se encuentre desactivada y la etapa 3 se encuentra desactivada. Por último encontraremos la etapa o la macroetapa 3, donde se da el control para el PID. Entonces al iniciar pues se necesita que el motor de la banda transportadora esté activo. Además de eso, el sensor 1, el sensor 2 y el sensor 3 se encuentran activos. Igualmente el sensor E2 y E1, que pertenecen a la etapa 1 y la etapa 2 de la posición inicial del cilindro, de los cilindros, es decir, la posición inicial del cilindro 2 y el cilindro 1 pertenecientes a la etapa 2 y a la etapa 1, deben estar pues en su posición inicial para que no se encuentren las otras etapas activas. Ahí procederá a activar la macroetapa. Cuando el proceso de la macroetapa acabe, pues habrá un tiempo de espera y retornará a la etapa 2, donde volverá a verificar las condiciones iniciales, es decir, los sensores iniciales, para definir el tamaño de la fruta. Bien, en la etapa 3 pues es una macroetapa muy simple. Digamos que lo complicado de esto estaba en el controlador PID. Aquí pues dará la orden de que el motor que pertenece a la electroválvula, es decir, el que controlará el líquido para el ejercicio del PID, pues se active y la banda transportadora se apagará. Esperaremos unos segundos. Aquí este tiempo de espera pues es la interacción entre el joystick y el cilindro, ¿verdad? Entonces pues este es el tiempo definido. Tenemos un tiempo definido de 10 segundos en la etapa 4, ¿sí? Que es para esta etapa después de que sale. Entonces si no se hace una interacción entre el joystick y el operador, pues no pasará más que a evaluar después nuevamente el sensor E3, que pertenece a la posición inicial del cilindro 3, ¿sí? El controlado por el PID. Saldremos de acá y volvemos a verificar las condiciones iniciales, ¿sí? En caso tal de que se genere una interacción entre el joystick y el operador, esta condición no dejará pasar hasta que retorne el cilindro a su posición inicial. Bien, entonces pues ya explicado esto, pues nos iremos a la explicación del control PID. Bueno,
Conociendo cómo funciona nuestro controlador PID y la manera en que lo hallamos en nuestro software MATLAB, iniciaremos la prueba en nuestro software Automation Studio. Entonces, consideraciones a tener en cuenta: que los parámetros que permite Automation Studio al ingresar, por ser una versión estudiantil, se encuentran entre 0 y 10. Esperemos que en una versión premium pues se pueda, digamos que, tener un mayor rango entre estos valores. Aparte de todo, pues tener en cuenta que la programación en GraphSec se hizo de tal manera que cuando una etapa se encuentra activa, las otras dos no pueden estar activas. Bien, para cambiar pues los valores del controlador PID o nuestro controlador PI, debemos darle play y pues ya estando en el modo de simulación entraremos al control PID, ¿no? Entonces pues recordaremos los valores a los cuales hemos llegado. Aquí es la configuración, entonces podremos colocar los valores a los cuales pertenecen al controlador. Inicialmente pues se plantea que para que esto suceda pues los tres sensores deben estar activos y el botón de start pues iniciará el proceso, ¿no? Entonces pues haremos la simulación de los tres sensores. Bajo este criterio pues daremos el botón de start y allí nos encontraremos pues en nuestra simulación de la tercera etapa. Es decir que pues en el momento en que yo le dé el set point, el cilindro pues actuará de manera consecuente al controlador, ¿no? Entonces pues no siendo más, pues empezamos a configurar el controlador PI. Entonces ingresaremos a nuestro control PID, colocaremos los valores correspondientes. Recordemos que para nuestro controlador hallado era de 1.5677, la constante de KP, la constante KI era 1.112, entonces es lo que hace es aproximarnos a un valor muy cercano, ¿no? Los valores que se colocan aquí en el controlador PI pues son ingresados con la coma. En caso de colocarlo con punto, aproximará al valor de 10. Entonces hay que tener esto en cuenta a la hora de programarlo. Cerramos y pues bajo estos criterios tendríamos como la respuesta ante este controlador. Colocaremos un valor de 5, que es un punto intermedio. Recordemos que el controlador tiene un porcentaje de error de casi el 3 al 5% según los resultados que nos dieron en MATLAB. Entonces, como ven, él empieza a regular hasta el punto que pues llega a una estabilidad, ¿no? Como ven, yo coloqué el número 5 y es muy cercano a 500. Entonces tiene una relación entre la posición del joystick y la posición del cilindro, ¿no? Si quisiera otro valor un poco más pequeño, lo que hace es devolverse y pues como vemos tendrá que regularlo nuevamente. Entonces de esta manera es que funciona el PID. Si quisiéramos ver qué otra etapa actuaría o se encuentra activa, recordemos que bajo la programación que hemos realizado no permite pues que otra etapa se actúe hasta que el cilindro llegue a 0. Vemos nuevamente reguló. Entonces si quisiéramos activar otra etapa, desactivaríamos alguno de los tres sensores. Digamos, si quisiéramos entrar a la etapa 1, donde solo el sensor 1 se encuentra activo, entonces no lo realizará debido a que la etapa 3 aún se encuentra activa. Hasta el momento en que el cilindro no llegue a 0, no seguirá con las demás etapas. Es decir que si yo le doy un valor de 0, y en cuanto él llegue pues activaremos esta etapa. Bien, entonces esperaremos a que actúe el tiempo, y como ven pues la primera etapa se ha cumplido. Digamos que si quiero ver la segunda etapa pues nuevamente espero un tiempo en que actúen pues las etapas programadas. La programación, recordemos que cada etapa tiene un tiempo de espera.
al terminar pues ya tendrá que seguir la segunda etapa tal como lo hemos programado con los sensores. Bien, volvemos a nuestro controlador PID hasta que termine esta etapa y regresaremos, y pues así es que de esta manera podremos verificar todo el control del sistema. Si quisiéramos ver de qué manera actúa, digamos que nuestro GraphSep, aquí estaríamos en la etapa 3. Recuerden que es un ciclo o un bucle que se cumple evaluando las condiciones que tenemos, ¿no? Sigamos después de 5 segundos y lo programado en la etapa pasan, pues él sale de la etapa y vuelve a verificar las condiciones o el posicionamiento en que se encuentran los sensores. En este caso pues como están los 3 activos, sigue entrando a la etapa 3. ¿Sí? Si yo veo en la etapa 3 lo que ocurre, pues él lo que hace es pues activarme las variables, esperar un tiempo y hasta que el sensor 3 no se encuentre en 0, pues él no sale de él puede salir de esta etapa. Si en caso tal de que cambiáramos digamos que la posición del cilindro, no podríamos salir de dicha etapa, que es lo que vamos a realizar. Pues en este caso vamos a colocar la posición de 5, vamos a ir a la etapa 3 y nos vamos a dar cuenta que no va a salir de este ciclo porque no encuentra la condición del sensor, que este sensor pertenece al cilindro 3 en la posición de inicio, es decir, el cilindro que tenemos en la etapa 3 y pertenece a este sensor. Entonces en el momento en que este cilindro retorna a su posición inicial, podremos salir de dicha etapa. Entonces retomamos, damos el valor de 0, vamos a la etapa 3 y nos damos cuenta que ya podemos salir pues de dicha etapa. Sin embargo, ¿qué ocurre? Pues que siguen estando activos los 3 sensores y por eso es que sigue retomando el ciclo hacia esta etapa. Entonces si quisiéramos cambiar de etapa, recordemos que hay que cambiar los sensores. Entremos a la etapa 1. En el diagrama GraphSep entraremos pues a la etapa 1. Tendrá que salir de la etapa 3 y como se dan cuenta pues entramos a la etapa 1, donde en la etapa 1 pues realizará sus respectivos procesos, que es la activación del primer cilindro. Esperaremos un tiempo, apagará el cilindro y pues saldremos de esta etapa, que es lo que ocurre. De igual manera ocurre con el cilindro de la etapa 2 cuando activamos los 2 sensores. Bien, entonces entramos a la segunda etapa, ya que tenemos los 2 sensores activos. Veremos el GraphSep en lo que ocurre. Ya entramos a nuestra segunda etapa y en esta etapa de nuevamente pues apagamos la banda transportadora, prendemos el cilindro, esperamos un tiempo, apagamos el cilindro y seguimos nuevamente en el proceso. Vemos que de esta manera se están cumpliendo las 3 etapas que se han planteado inicialmente. Como vieron pues el PID está funcionando de manera correcta. Digamos que los errores que se encuentran son debido a las constantes que se hallaron en el controlador. Bien, y pues hay que tener en cuenta que las variables que se pueden ingresar no son más que unas constantes que se adecuan al rango de Automation Studio. En tal caso pues los controladores que podemos aplicar no son tan efectivos como los que hallamos en MATLAB debido pues a esta limitación. Bien, los valores que encuentran acá no son del controlador PID, que pues inicialmente se probó, pues ya que estos son digamos que valores de texto. Entonces podremos cambiar para definir
un control visual de la variable o de la constante que nos entregó el software MATLAB. Entonces pues si los arreglamos llegamos a las constantes que hallamos en MATLAB. Bien, pues digamos que esta es la explicación de nuestro ejercicio, nuestra última planta, donde pues podemos ver la visualización de nuestro controlador PI, el funcionamiento de las etapas, el control bajo los sensores, la activación y desactivación de los cilindros y activación y desactivación de los motores. Entonces pues esperamos que este ejercicio haya sido de ayuda para Automation Studio y para las digamos que definiciones que se entregan en la norma IS 60848 que está relacionada directamente con GraphJet. Bien, entonces pues finalizamos nuestro ejercicio.